9:05 a.m. Ya estamos en viernes 3 de abril. Un saludo a todos, mucho ánimo y bueno, pues comenzaría en tiempos normales un periodo vacacional, pero bueno, no. Los centros vacacionales en nuestro estado cerrados, en el país cerrados. Seamos responsables y si tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, hay que hacerlo. Sigue la polémica desatada a nivel estatal y nacional por las pruebas rápidas. Tanto Enrique Alfaro habló de las pruebas rápidas ayer en un video que colgó en sus redes sociales. También López-Gatell le respondió, más que responder a las pruebas rápidas en sí, que él sigue diciendo que no son precisas. Le mandó saludos al gobernador. Ahorita te pasaremos las declaraciones de ambos, tanto de Alfaro como de López-Gatell, hablando del tema. Y bueno, analizaremos este asunto de las pruebas rápidas con el director de los hospitales civiles, con Jaime Andrade, para que nos diga si son precisas o no, si se están utilizando en el mundo, qué tipo de pruebas utilizaron en Alemania y en Corea del Sur para disminuir la letalidad del coronavirus. Vamos a platicar también sobre los programas que está poniendo sobre la mesa Zapopan. Ayer hablamos con la gente de Guadalajara, ahora platicaremos con Zapopan qué tipo de apoyos están, digamos, considerando el municipio de Zapopan para paliar el efecto económico del coronavirus. Y como todos los viernes, escuchamos a Julián Atilano con su comentario y por supuesto abrimos el programa analizando la actualidad, como todos los viernes, con el doctor Jorge Rocha. Hasta las 10, estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusaint. Una petición puntual y que hemos hecho con todo el respeto. Lo que no podemos aceptar es que con mentiras se descalifique nuestro planteamiento. No podemos aceptar que México siga sin medir como se debe los posibles contagios. Estamos actuando a ciegas. Subsecretario López-Gatell, Jalisco quiere ayudarle al país a salir adelante. Queremos ayudarle al presidente de México, pero tenemos que hacer las cosas bien. Lo único que en Jalisco buscamos es hacer más pruebas para poder detectar más rápidos a los posibles casos de contagios, poder aislarlos y evitar que el virus se propague. Esa es nuestra única intención. No queremos polemizar ni debatir con usted. Queremos sumar esfuerzos en un solo propósito: sacar a México y a Jalisco adelante. Ya la última es que le responde al gobernador de Jalisco, que lo menciona que pues, usted podría caer en una traición a la patria por no hacer pruebas masivas. Muchas gracias. Con gusto, le respondo a la última porque es la más fácil. Le mando saludos al gobernador de Jalisco. Estoy seguro que él quiere hacer el bien por su estado y qué bueno que esté dedicado a su trabajo. Sobre las distintas... El WhatsApp 33 18 80 76 41. Mándanos mensajes y tendremos posibilidad de comentarlos esta mañana. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Enrique, muy buenos días y buenos días a la gente que amablemente nos escucha en este fin de semana que en otras circunstancias prácticamente todo el mundo tendría un pie en el estribo, también preparando el cambio de horario que, bueno, ya va a ser el día de mañana, pero ha pasado totalmente desapercibido. Pero sí, estamos en un inicio de Semana Santa que al menos desde que yo me acuerde, no habíamos tenido una situación similar. Sí, no, muy sui generis, Jorge. Ahorita escuchamos las declaraciones de Alfaro, de López-Gatell. ¿Qué opinas de esta polémica abierta por las pruebas rápidas? No es un debate solamente de México, es un debate en el mundo sobre las pruebas rápidas, pero tal vez lo mejor en estos momentos sería de parte de la clase política, de los gobiernos, mostrar unidad, como que ese tipo de polémicas abiertas en este momento, porque digo, yo entiendo que puede haber diferencias en la forma de abordar este tema, pero lo mejor, Jorge, pues sería resolverlo con una llamada, con una conversación entre Alfaro y López-Gatell, no
no este intercambio, digo, López-Gatell no quiso polemizar, pero este intercambio de señalamientos creo que no ayuda demasiado, ¿no? No, a mí me parece muy desafortunado este intento de seguir polemizando sobre el tema. Me parece que en todo caso, fíjate que yo iría incluso más allá de la llamada. Lo que yo creo que sería lo más sano para todo el mundo es que los científicos locales de Jalisco que han seguido el tema se sienten con los científicos del gobierno federal para intercambiar opiniones, porque creo que este es un asunto, como bien lo señalas, de un debate científico de si sí o si no, que si qué tipo de pruebas, que si para cuál fase son adecuadas o no. Me parece que eso es un tema que tiene que salirse de la arena política y tiene que instalarse en la arena científica, así de sencillo, porque además eso le va a dar certidumbre a la mayoría de la población. El problema es que cuando polemizan de esta forma, la gente empieza a tomar, digamos, la obligan a tomar partido, a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que sí corresponde, qué es lo que no? Y por supuesto que en un escenario de ese tipo, cuando hay tantas peticiones de cuidado, pues lo que generas es un pánico que me parece a mí completamente innecesario. Y me parece que este momento en el que estamos ya, el día de hoy, es un momento más bien para la colaboración, la solidaridad, para el diálogo, para la construcción de las mejores soluciones, porque digo, al menos desde mi punto de vista, me parece que ya estamos en una fase de empezar a enfrentar la pandemia, ¿no? Y también hay que señalarlo claramente, los estados, y lo hemos dicho también en otros espacios, Enrique, los estados por supuesto que tienen toda la posibilidad de armar sus propias estrategias añadidas al gobierno federal. ¿Por qué? Porque los estados tienen particularidades regionales, también tienen singularidades en su población, también tienen morbilidades distintas, la composición, digamos, de las enfermedades en cada lugar son distintas, y por supuesto que esos elementos del contexto te invitan o nos invitan a generar estrategias también particulares, pero que de ninguna manera, y desde mi punto de vista, tendrían que contraponerse con las del gobierno federal, porque vuelvo a repetir, para mí los perdedores de este tipo de conflictos, pues es la ciudadanía, y la verdad es que ahora yo creo que todas y todos lo que estamos demandando es una lógica de colaboración. Ahora, Jorge, está, digamos, y me uno a tu comentario de que creo que lo mejor es que los científicos hablen, que los especialistas hablen, que los infectólogos hablen. Lo que sí me parece hasta el momento una anomalía es que se hagan tan pocas pruebas en México. Qué bueno que se incluyó en la rueda de prensa vespertina de Hugo López-Gatell el número de pruebas que se han aplicado en el país. Van 12,000 pruebas aplicadas en todo el país durante este tiempo. Y sí existe, y lo noto mucho en chats, gente que te escribe, gente que busca información, acercarse a información, te dicen, oye, ¿y si no estamos detectando el número de casos real? Si en realidad no se están haciendo los exámenes adecuados, las pruebas adecuadas, los test. Creo que el debate si sirve o no el test rápido es un debate, como tú dices, Jorge, científico. Pero sí creo que tendría que haber una explicación más profunda que no ha dado López-Gatell al tema del número de pruebas, porque si nos comparamos con el resto de países que se han enfrentado a esta pandemia, México está haciendo muy poquitas pruebas. Fíjate que en el caso de esto de las pruebas y del número de contagios, bueno, para empezar es un debate que ya lo decías, está a nivel global. De hecho, ayer, si mal no recuerdo, o antier, Donald Trump acusa a China de que no dio la información correcta de cuántos contagios hubo y cuántos infectados, exacto, etcétera, etcétera, cosa que me parece muy lamentable, porque él decía que tenía más información que el propio país chino, ¿no? Pero sí, evidentemente me parece que, a ver, yo sí creo que sí hay un subregistro real, y que incluso antier estaba platicando con especialistas que han trabajado con la OMS y señalaban que la OMS asume ya de por sí que hay subregistro en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay casos que naturalmente no van a pasar por el sistema de salud, ¿no? Sí, alguien asintomático que claro, se enferma, pero no necesita atención hospitalaria. Exacto, y porque la gente, en el caso de México, la gente que está yendo
es la que efectivamente se le toman las pruebas. Ahora, a mí lo que me parecería muy grave del subregistro, porque efectivamente los que no van porque no tuvieron síntomas, pues esos, y cómo hacerle, ¿no? Pero me parece que lo que sería muy problemático en nuestro país, para mi punto de vista, son aquellos que sí van con síntomas claros y que no se les hace la prueba y que se les regresa porque dicen, pues aquí no hay. De hecho, efectivamente, como lo he señalado, yo he leído testimonios en redes sociales o incluso comentarios que no encuentran pruebas más personales que dicen, pues es que yo voy y me regresan porque pues no hay pruebas. No hay Eso pruebas. es lo que me parece a mí delicado. Claro. Eso, ¿no? uno. Y dos, Jorge, aprendiendo ayer, estaba escuchando una entrevista que le hace el diario La República al primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, y hablan precisamente del tema de los contagios, o sea, cómo muchos jóvenes asintomáticos que no tenían problemas en términos de poder enfrentar el virus en sus cuerpos, que más o menos lo fueron sobrellevando, pues nunca se dieron cuenta que estaban infectados, convivían con sus papás o convivían con sus abuelos y por lo tanto generaron un contagio en personas con vulnerabilidad. Creo que ese es el riesgo. Esto primero que tú señalas, Jorge, es decir, que no existan las pruebas, pero segundo, que no detectemos a personas y por lo tanto ellos vayan a convivir con gente que puede tener enfermedades preexistentes, los contagien y por lo tanto tengamos un problema más serio, ya no del número de contagios, que tal vez no es ni siquiera el dato importante. El dato importante es qué porcentaje de esos contagios podrían llegar a morir, ¿no? Claro, sí, o sea, el problema es la saturación de los hospitales. Ese es el gran problema, porque obviamente pues los asintomáticos pues no representan, digamos, para sí mismos no hay ningún problema, valga la redundancia. El asunto más bien tiene que ver precisamente con estos que no saben que tienen el virus y que contagian a otros. Por eso me parece claro que la estrategia insistente de López-Gatell es la de quédate en casa, precisamente para evitar eso. Ahora, efectivamente, a ver, quizá más que pruebas masivas a lo loco, me parece que eso yo también creo que no es tan efectivo. Lo que sí se podría hacer es decir, a ver, vamos haciendo pruebas por muestreo, que eso se puede hacer perfectamente, para detectar brotes asintomáticos, O sea, tú vas territorialmente para ver cómo va y ahí tú sí te puedes dar cuenta de eso, Lo que hizo China fue una serie de filtros. Primero un teléfono, la persona llamaba al teléfono, si tenía síntomas, te hacía una enfermera un primer contacto, si notaban que podías llegar a tenerlo, te empezaban a canalizar a centros especializados donde se te realizaban las pruebas, digamos, precisas. Hay que recordar que el objetivo de la prueba rápida no es tanto la precisión per se, sino tratar de detectar a alguien que pudiera tener coronavirus y ahí sí mandarlo a hacer la prueba contundente. Tal vez habilitar esta serie de filtros nos ayudarían pues a tal vez detectar con digamos a tiempo algunos casos y poderlos aislar, ¿no? No, claro, esa es la parte, pero obviamente, o sea, la aplicación de la prueba masiva también creo que es algo poco claro, ¿no? Porque de repente cuando se dice esto, la analogía que mucha gente puede tener es la gente haciendo fila, y a todo el mundo aplicándole la prueba, o yendo a cada casa. Por supuesto que eso es incluso, imposible. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur se habilitó una aplicación. Claro, pero aquí lo que sí se puede hacer es generar, te digo, y eso se puede hacer en términos probabilísticos, decirlo así. Ahora, la verdad es que también ahí hay otra duda, es decir, ¿qué haces? ¿Inviertes el dinero en pruebas o ya inviertes el dinero en la famosa reconversión hospitalaria? Es que también ahí el problema es que nuestro país... Dos, ¿no, Jorge? Claro, sí, pero el problema es que nuestro país, que recauda muy pocos impuestos, que tiene poco dinero para el sector salud, pues de repente se ven en estos desafortunados dilemas. Y por supuesto que no estoy justificando la política, lo que estoy diciendo es que de repente tenemos este tipo de escenarios que nos ponen en dilemas, me parece muy, muy dramáticos, ¿no? Y más si sigues empeñado en Dos Bocas. Sí, por supuesto. Con ese tipo de proyectos que ahorita no son prioritarios, Jorge. No, a ver, eso lo habíamos comentado tú y yo en otros espacios y hace tiempo. A ver, me parece que en este momento el gobierno de la República
tendría que estar diciendo, a ver, los proyectos estos que se consideran estratégicos, pero que no son para este momento prioritarios, tendrían que parar y tendrían que retrasarse, ¿no? Así Oye, es ayer se hicieron públicos, Jorge, al filo de las 4 de la tarde, los que sí pueden abrir y los que no pueden abrir. A mí realmente me llamó mucho la atención la lista porque no entiendo algunas cosas. Por ejemplo, no abren, sí, de verdad, no sé si tiene que ver con la presión de los empresarios al gobierno para que sus cuates sí puedan abrir y el resto no, porque hay que recordar que esta mesa se hizo en negociación entre la coordinación del gabinete económico y las cúpulas empresariales, pero por ejemplo, no abren los talleres, digamos, las agencias de venta de autos, pero sí abren sus talleres. sí, a ver, No entiendo. a mí la lista me Hoteles, sí abren pareció... sus gimnasios y bares, pero sí abren los hoteles. Abren las notarías, las casas de cambio, los despachos jurídicos, los call centers. ¿Para qué? Sí, a ver, O sea, yo creo que esa lista que dieron a conocer es, por decirlo poco, demasiado guanga. soy O guanguísimo. sea, por supuesto que si la petición del gobierno del propio Jalisco hace 2 semanas era todo mundo se guarda a piedra y lodo, ¿no? Y hace una semana el gobierno de la República dice, señores, todo el mundo se encierra a puerta y lodo, ¿no? Sí. Y ahora sacamos esta lista que es demasiado guanga, por supuesto que no se va a lograr el objetivo, No, al ni de menos desde broma, mi punto de vista. 70%. No, y yo entiendo algunas, pero otras, a ver, ni modo, tienen que cerrar o habilitar, por ejemplo, las papelerías pueden perfectamente habilitar servicios a domicilio. A Claro. ver, yo creo que se necesita cierta creatividad, pero a mí me decepcionó la lista. Creo que Jalisco empezó y los municipios a hacer restricciones rápidas en calle, pero después Ujú. vemos esto y es como, está bien, vamos a hacer, esa es mi interpretación duros con los débiles, los puestitos, todo eso, para llevar, lleven sus plásticos, todos, pero abren unos servicios que dices, pues ahorita no son ni prioritarios. Call centers, ¿para qué? Pues seguramente algún empresario que no quiere que le cierren su call No, center las, presionó para que se queden abiertos. las notarías, Notarías. Enrique, por Dios, o sea, o sea, hay cosas que prácticamente se pueden posponer, que no hay problema que se pospongan. Por supuesto que son actividades importantes, para el contexto actual no son evidentemente relevantes. A ver, yo sí creo que la lista tuvo que haber sido mucho más restrictiva y creo que los ámbitos están muy claros, ¿no? Salud, seguridad, todo lo que tiene que ver con la cadena de producción y distribución de alimentos, Alimentos. ¿no? Esas partes están como muy claras que efectivamente pueden estar resueltas, pero cuando tú ves la palería, por ejemplo, o te digo las notarías o los call centers, francamente a mí me parece que no. E incluso, a ver, en el asunto de restaurantes, sí lo ponían los que puedan tener servicio a domicilio, pero ahí No, tendría que haber también. una restricción de medidas sanitarias tremendas, que yo no sé quién va a Y sí verificar. pueden abrir, pero tienen que tener solamente el 50% habilitado, máximo 4 personas por mesa y con la distancia que puedan mantener. Yo creo que es, desde mi punto de vista, en esta lista es jugarle al valiente, porque ahí sí hay dos Sí. discursos. El gobierno de Jalisco que dice a cerrar todos, vámonos a la casa y después sale esta lista y hay más cosas que pueden abrir que las que cierran. No, tal cual, ¿no? O por ejemplo, fíjate, a ver restaurantes, pero cerraste las playas, ¿no? ¿Sí? O sea, es una ¿Por qué? contradicción tremenda. Sí, espacio cerrado y espacio abierto. Jorge Rocha, un abrazo, pues que leas mucho, que descanses lo que puedas y ánimo. No, fíjate que yo sí invitaría a la gente a que descansemos porque hay un riesgo real de que vamos a estar en un continuum de la gente que estamos en casa y que vamos a seguir en casa. Ahí, y obviamente el riesgo de seguir con los ritmos de trabajo Laborales. sí, laborables es muy alto. Yo creo que sí toca que en esta semana nos tomemos un respiro social para serenar el corazón, para abrir la mente y para abrir los lazos de solidaridad. Creo que sí toca que nos hagamos este favor de parar de verdad y ponernos a pensar en lo importante. Y el domingo es Domingo de Ramos y se anuncia, Jorge, el programa económico del gobierno.
que lo ha venido anunciando López Obrador desde el lunes. Todos los días esperemos que sea un buen disparo a puerta y no un tirititito, ¿eh? Un No, abrazo. tiene que ser una estrategia contundente, ¿eh? Esperemos. Si no, los efectos económicos van a ser brutales. Brutales, devastadores. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge. Que estés muy bien. Nos están llegando mensajes, 9 de la mañana con 25 minutos. Al corte y hablamos con Jaime Andrade, director de los hospitales civiles. 9 de la mañana con 28 minutos. Gracias por tus WhatsApps, 33 18 80 76 41. A ver, ahorita platico un poco de los apoyos que están llegando mensajes de cuándo salen los datos. Ayer conversamos con Alejandro Guzmán Larralde y nos pasó algunas informaciones que seguramente serán de tu interés. Saludo a Jaime Andrade, él es el director de los hospitales civiles y es parte de la sala de situación que está analizando la trayectoria del coronavirus en Jalisco. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, a tus órdenes. Primero, denos o descríbanos, doctor, cómo están los civiles, los casos que están llegando, la preparación de los hospitales, cómo están enfrentando este momento difícil. Bueno, afortunadamente están llegando una gran cantidad de pacientes que tienen sintomatología que no necesariamente corresponde a enfermedad por COVID o enfermedad del tracto respiratorio superior asociada a COVID. Todos han sido evaluados y la inmensa mayoría de ellos han sido descartados ya con examen que no tienen enfermedad COVID. Los hospitales civiles han preparado inicialmente en esta fase 2 áreas para la atención de los pacientes. En el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el lugar que fue acondicionado, diseñado para la atención es el área que corresponde al Hospital de Geriatría, que es un área que tiene prácticamente todos los elementos para la atención de estos pacientes. Tiene un área de triage, tiene un área de hospitalización y tiene un área de terapia intensiva, en donde en un mismo espacio se pueden atender a los pacientes, tanto los que van con sintomatología muy leve, como aquellos que tienen sintomatología que requiere hospitalización sin necesidad de cuidados críticos y los que requieren cuidados críticos. Y en el Hospital Civil Juan y Menchaca se acondicionó todo un área que se le conoce también como el área COVID, donde se hace todo el triage, la toma de muestras, la evaluación, y si el paciente requiere cuidados críticos, se pasa a la terapia intensiva, y si no, inicialmente el piso 12 del hospital ha sido diseñado para ello. Han llegado ahorita solamente, por ejemplo, en el hospital Fray Antonio Alcalde hay solamente 2 pacientes hospitalizados, uno intubado ya con diagnóstico de enfermedad por COVID y la otra persona estable sin estar intubado en espera del resultado de la prueba. Y han sido... ¿Son importados los dos? ¿Cómo? O sea, gente que vino del extranjero. Uno sí venía del extranjero, venía de la ciudad de Chicago, y la otra persona no, pero había estado en contacto con algunas personas que se conocían positivos. Ahora, doctor, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Tenemos 104 casos más 4 asintomáticos en Jalisco. ¿Qué podemos esperar? ¿Estamos cerca de que empiece el número de contagios a crecer de forma acelerada en Jalisco? ¿O crees que las medidas que se han tomado ya desde hace un par de semanas en nuestra entidad hacen que la curva no vaya a ser tan pronunciada? Bueno, yo creo que las medidas que se han tomado en Jalisco han sido extraordinariamente bien aplicadas. Incluso me podría atrever a decir que fueron anticipadas o muy anticipadas. Fueron de hecho una semana antes que el gobierno federal hubiera decretado las medidas de distanciamiento social, las medidas de cierre de escuelas, de algunos espacios de recreación, tipo restaurantes, tipo cines, etcétera, etcétera. Y además la cancelación de una gran cantidad de eventos públicos
particularmente eventos deportivos o algún tipo de conciertos. Sin embargo, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud, no es suficiente el distanciamiento social para poder controlar la pandemia. Se requiere realizar pruebas y más pruebas, porque necesitamos saber de qué tamaño es el problema ya en la comunidad. Y esto pues se está viendo en la Ciudad de México, donde está creciendo de manera acelerada el número de casos, evidentemente por densidad poblacional. Bueno, hay más habitantes, pero también ya se colocó incluso en densidad poblacional en el primer lugar. Jalisco está en el lugar número 11 en densidad poblacional. O sea, en decir, casos por cada 100,000 habitantes. Sí, entonces yo creo que se ha hecho muy bien una parte, y yo creo que tal y como lo ha expresado el gobernador en diferentes foros, de hecho lo expresó ayer a través de un video, lo que necesitamos es tener pruebas. No puede ser posible que, por ejemplo, los países más afectados, particularmente España, ahorita los Estados Unidos, Italia, Corea del Sur en su momento, realicen un promedio entre 3,000 y hasta 8,000 pruebas por millón de habitantes, y diariamente realicen una gran cantidad de pruebas, y Estados Unidos haya llegado ya a más de 1,000,000 de pruebas a partir de que se le aceleró la enfermedad. Sí. Y nosotros sigamos solamente teniendo menos del 2% de pruebas en relación con la totalidad de los habitantes de este país. Entonces, como lo dicen la propia Organización Mundial de la Salud, no podemos apagar el fuego de un bosque si tenemos los ojos cerrados. Entonces, si usted me pregunta, ¿va a crecer o no va a crecer? No, bueno, pues primero debería Claro que va a crecer. Realmente ya cómo está en la comunidad, porque si bien es cierto de que existen pruebas, estas pruebas que existen, las pruebas de PCR, son pruebas que lamentablemente el país no tenía el suficiente número de laboratorios o el suficiente número de equipos de termocicladores para poder correr estas pruebas, y la mayor parte estaban en universidades, en temas de investigación, y hoy existe una gran cantidad de pruebas que quitémosles el nombre que yo creo pruebas que rápidas. Yo creo que a veces la discusión es que si son rápidas o no son rápidas, y esto es bien sencillo. A ver, existe la PCR en tiempo real estándar, que es el estándar de oro, que dura 6 horas en correr la prueba. ¿Qué es la que se aplica ahorita? Que es la que se aplica, pero existen pruebas, una que es con una técnica de hibridación in situ, que se llama, que el diagnóstico te lo da en 5 minutos. Y existe otra prueba que es PCR en tiempo real automatizada, que es igual que la que estamos haciendo, pero en un sistema automatizado donde en 45 minutos, en un aparato que se llama GeneXpert, se pueden meter hasta 12 cartuchos y tenemos en 45 minutos el resultado de 12 personas. Y estos aparatos ya los tenemos. ¿El resultado preciso, doctor? ¿Cómo? ¿Preciso? ¿Cómo? Sí. Es que O sea, estamos hablando de pruebas que detectan el COVID de forma precisa en 45 minutos para 12 personas. Sí, esas se llaman, bueno, hay aparatos que tienen se les mete 4 cartuchos, hay aparatos que se les meten 6 cartuchos, y hay aparatos que se les mete hasta 16 cartuchos, ¿sí? Ese es el expert, que para el caso para el más nuevo, el 16, se llama Expert Express. Y existe también el de hibridación in situ, que es una maquinita que es prácticamente el tamaño de una computadora, donde te da el resultado en 5 minutos. Esta técnica es una hibridación in situ que se hace a través de sondas, donde te determina una parte de la secuencia del RNA o DNA,
y en 5 minutos tienes el resultado. Entonces se pueden, imagínate, entre el cambio, por supuesto que se limpia, se cambia y todo eso, pero digamos que en 1 hora podríamos hacer tranquilamente de 5 a 6 pruebas y podríamos tener resultados muy rápidos, sobre todo en hospitales y en comunidades o en ciudades medias tipo Ciudad Guzmán, tipo incluso Puerto Vallarta, Autlán, Tepa, donde se podría transportar y no tomar la muestra, transportarla desde aquel lugar para que pueda entrar a realizarse en el estatal en una espera que es variable, pues, ¿no? Porque... Doctor, breve, sí. porque lo tengo que despedir. ¿Estas pruebas ya están validadas por los organismos internacionales, por la FDA? Mira, la FDA, que es la Agencia Reguladora de Fármacos, Medicinas e Insumos En Estados Unidos. y Dispositivos Médicos, ha aprobado una cantidad impresionante de pruebas, tanto de PCR en tiempo real como pruebas semiautomatizadas, y las que ha aprobado son las siguientes. Ha aprobado el ID Now, que es el de hibridación in situ. Ha aprobado el Expert Express, que es el Ginexpert que te comento que dura 45 minutos, y otra similar que se llama ahorita se me pasó el nombre, y además ha aprobado una prueba que también se le conoce como rápida, que tiene cierta utilidad, que es una prueba rápida antígeno-anticuerpo. Entonces las pruebas pueden ser moleculares o pueden ser inmunológicas, y la FDA las ha aprobado rápido precisamente para enfrentar la pandemia. O sea, son normalmente los procedimientos de aprobación Son más mucho lentos, más pero complejos, ahorita hay pero urgencia. ahorita ya, si tú revisas la página de la FDA, ahí están estas 4, existen una gran Entonces, cantidad, pero estas 4 pruebas son importantes. Las que nos describes, que tienen duraciones determinadas desde 5 minutos hasta 1 hora, ya tienen validaciones. Sí. Y solo para despedirte, ¿por qué España compró 1 millón de pruebas rápidas? No sé cuál de las que usted dice, doctor. Son Dijo las que no inmunológicas. funcionaron y las regresaron. Son inmunológicas. De esas Sí, pero no mira, pensamos comprar. No, a ver. Las pruebas inmunológicas, lo que pasa es que ahorita en este momento, y es parte de la discusión, existen una gran cantidad de pruebas que no están validadas, ¿sí? Que de hecho España compró unas pruebas de China cuya sensibilidad era del 30%. Sin embargo, las pruebas moleculares son muy exactas, porque lo que miden es material genético directo, y ya se han utilizado para otros virus, para otras bacterias en el pasado, y son PCRs, o sea, son, uno es PCR y otro es hibridación in situ, pero incluso la prueba que se está utilizando de PCR en tiempo real, pues también tiene una sensibilidad de 73%. Esto significa que de cada 100 pacientes que de veras tenga la enfermedad, tú la vas a diagnosticar en 73%. Y aquí la pregunta es entonces no es buena. No, claro que es buena, pero mira, hay muchas cosas que son médicas que no necesariamente de bote pronto las entiende una persona, pero te explico. El virus... Doctor, me tengo que ir a corte en 10 segundos, que me están diciendo. Sí. El virus predominantemente está en pulmón, entonces cuando la toma se toma directa de pulmón, la sensibilidad aumenta, pero acá como se toma de nasofaringe, de la nariz y de la garganta, la sensibilidad no es, la posibilidad baja, porque no necesariamente encuentras gran cantidad de carga viral ahí. Doctor, le agradezco, vamos a estarlo consultando y gracias por los datos. Andrea, Bueno, mañana con 42 minutos el director de los hospitales civiles. Al corte y regresamos para hablar de Zapopan y escuchamos a Julián Atilano. Mañana con 47 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Al WhatsApp 3318 8076 41. Salvador Villaseñor Aldama, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Enrique. Muy bien, muy buenos días a ti y a todos tu auditorio. Gracias. Salvador, a ver, platícanos. Hay una serie de programas de financiamientos a tasa cero que está poniendo sobre la mesa Zapopan para combatir el efecto económico del coronavirus. Platícanos cuáles son y qué requisitos se deben cumplir. Mira, te platico, Enrique. Ante esta contingencia que se está presentando mundialmente del COVID-19, nosotros hemos diseñado un programa emergente para el apoyo principalmente enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa y a todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica que dependan de un negocio. Entonces, nosotros hemos diseñado un instrumento financiero que consiste en otorgar desde 10,000 hasta 40,000 pesos a tasa cero con una gracia de 120 días y el plazo duraría hasta 24 meses. Esto está obviamente para todos los micro, pequeña y mediana empresa del municipio de Zapopan y para todas las personas que se autoemplean también, que residan, que vivan o que tengan el negocio en el municipio. Pequeña, micro y pequeña, ¿hasta cuántos empleados, Salvador? Hasta 15 empleados. Nosotros estamos trabajando hasta 15 empleados y el destino obviamente de este financiamiento puede ser para insumos, para mantener la actividad principal de su mismo giro, puede ser para pago de rentas, puede ser para salario, puede ser para servicio de luz, agua, teléfono, internet, los mismos insumos básicos o alguna cosa que represente la necesidad justificada debido a la contingencia del COVID-19. Nosotros, desde el jueves pasado, el gobierno municipal, así como nuestro presidente, se publicaron las reglas de operación, se publicaron los mecanismos en las redes sociales y hemos sido muy puntuales de empezar a trabajar desde la semana pasada. Y mencionarte, Enrique, un dato muy importante. Sí. En estos días ya tenemos ahorita nosotros preregistrados o ya registrados 3,428 personas. Pero lo más interesante de esto es que el 88.45% de las personas que están ya registradas generan de 1 a 5 empleos. Entonces, la gente está interesada y vamos por la buena ruta de la microempresa. ¿Qué deben reunir las empresas que lo quieren hacer? ¿Qué tipo de papeles y dónde se puede hacer el registro, Salvador? Mira, el registro se puede hacer en www.creditozapopan.com. Se puede hacer también hacer una cita en los teléfonos 38 18 2200, extensión 2832, 2850, 2829. Y aunado a eso también tenemos un teléfono de WhatsApp que es 3312 96 96 78. Te quiero mencionar esto porque hemos respetado mucho los protocolos de mantener la distancia y como lo marcan, lo ha marcado el gobernador y el presidente municipal. Queremos que todo sea digital, pero más sin embargo las personas que no tengan los accesos digitales pueden hacer una cita previa y citarlo respetando los protocolos y atenderlo con mucho gusto en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico en Plaza Concentro. Y los requisitos, Enrique, son obviamente la identificación oficial, de preferencia que venga con su CURP, fotos del negocio local, estados financieros en caso que los tenga, comprobante de domicilio. Si tiene licencia municipal, que presente la licencia municipal, no es impedimento que la tenga o que no, al contrario, tenemos también el otro beneficio de condonarle la licencia municipal para actualizarle con todos los recargos. Entonces, está abierto para todos, inclusive para las personas que se autoemplean, por decir, las trabajadoras del lugar que han perdido sus negocios por esta contingencia, para las cocinas económicas, para las personas que venden fruta o que venden papas. Lo que queremos es salvar estos empleos, ¿no? Fortalecer los empleos, fortalecer las MIPYMES y que caiga el recurso en la economía familiar, que la gente tenga para subsistir en esta contingencia que nos está afectando a todos, ¿no? Salvador, para despedirte, ¿cuántos créditos a tasa cero se podrán otorgar?
Mira, estamos nosotros empezando con una bolsa de 10 millones de pesos. Esto nos da el alcance dependiendo el tope del financiamiento de cada una de las solicitudes, pero estamos hablando entre 4,000 y 9,500 personas. Eso ya empezaremos el martes, Enrique, a segregar la información y empezar a determinar los montos de cada una de las solicitudes, y a su vez ya tendremos tácitamente la información, y obviamente el presidente ha sido muy estricto y muy contundente en decir que seguiremos apoyando a las MIPYMES y que seguiremos apoyando a todas las personas que tienen un trabajo formal en el dentro de nuestro municipio, ¿sí? Salvador Villaseñor, gracias, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan. Estamos aquí en la página y vemos, ahí está el WhatsApp con posibilidad, el Facebook, las reglas de operación, el apoyo, es decir, está sencillo. Cualquier duda te la pasamos para que nos ayudes a resolverla. Gracias. Te agradezco mucho, Enrique, el espacio. Muy buenos días a todo tu auditorio y estamos a la orden como siempre. Gracias. Escuchamos a Julián Atilano que hoy habla sobre el otro virus, la desinformación en tiempos del COVID. Buenos días, Enrique. El coronavirus ha generado un proceso de desinformación que no tiene vacuna. Por un lado, hay desinformación frente a la medicina y sus procesos, lo cual la Organización Mundial de la Salud ha llamado infodemia, y por otro lado, la desinformación desde una mirada más amplia, es decir, aquella que distorsiona la información con el objetivo de engañar a quien la consume. Pero ¿por qué nos encontramos ante un fenómeno de desinformación a gran escala? Principalmente esto sucede porque estamos en medio de una situación extraordinaria en la que un virus desconocido comenzó a propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una pandemia, lo cual está generando una serie de preguntas y en consecuencia vacíos de información en la comunicación de todos los gobiernos. Por tal motivo, cualquier explicación mínimamente coherente acerca del coronavirus adquiere relevancia en un momento donde lo que se necesitan son respuestas. ¿Quiénes no han escuchado a personas decir que detrás de todo esto se encuentra Rusia, China o Estados Unidos? ¿Quiénes no han escuchado que el virus solo se propaga en climas fríos? ¿O quiénes no han escuchado que todo esto es una estrategia del gobierno actual? Además, frente a la necesidad de respuestas, diversos saberes sobre la vida y la salud entran en tensión. Por ejemplo, están aquellas personas que dicen que simplemente por decretarlo no se van a contagiar, o aquellas que mencionan que con una serie de brebajes o test van a combatir al COVID-19. Por ejemplo, hace unos días el padre Solalinde dijo que la combinación del té de manzanilla, té verde y diente de león era una buena alternativa contra el coronavirus. Sin embargo, esto es totalmente falso. En la medida en que todos los gobiernos, a través de sus sistemas de salud, comuniquen puntualmente sobre las medidas eficaces para prevenir y controlar los efectos del COVID-19, estos otros saberes perderán fuerza. Por eso la necesidad de implementar medidas de confinamiento, pues solo así se podrá evitar el contagio masivo. Afortunadamente el mensaje está llegando. Esta semana el diario El Financiero publicó una encuesta en la que 85% de las personas encuestadas considera necesaria la medida de evitar fiestas y reuniones, y 67% consideró importante quedarse en casa para evitar la propagación. Lamentablemente la desinformación va más allá de ingenuamente recomendar una combinación de test para evitar el contagio. Hay quienes buscan desinformar de manera deliberada con fines políticos y económicos. Por ejemplo, empresas como Televisión Azteca, a través de sus noticieros, o personajes como Sergio Sarmiento, han señalado que de nada sirve el aislamiento porque el coronavirus no nos va a matar, pero sí el hambre por la crisis económica. Asimismo, hay quienes pretenden desinformar a través de estrategias orquestadas, como ocurrió hace unos días con la denominada neumonía atípica. Sin embargo, a partir de evidencia científica se desmintió esa campaña y se mostró que 2020 no ha presentado casos atípicos por neumonías de ningún tipo. Finalmente, estos procesos de desinformación minan las estrategias para prevenir y contener la pandemia. Y lo que es peor, es que la desinformación que muchos actores están generando pone en riesgo la salud de la población, pues al orquestar campañas que distorsionan la información únicamente hacen que los vacíos de información se amplifiquen. Muchas gracias, Enrique. Como siempre, muy puntual el comentario de Julián Atilano. A ver, nos dicen, buen día, yo tengo un call center para ventas de productos y servicios. ¿Puedo seguir operando sin tener problemas mientras tenga las medidas de prevención? Sí, ya salieron los datos.
call centers pueden seguir abiertos. Buen día a todos. Mi comentario es que respecto a las pruebas rápidas, si son necesarias para detectar en qué zonas hay más índices y a la actitud torpe e incompetente del gobierno federal de no cerrar fronteras, aún sabiendo que es por ahí donde se incrementa más la continua infección. Respecto del cierre o no de giros, si las papelerías no tienen sentido, pero me imagino que las dejan abiertas porque son las más golpeadas desde hace mucho tiempo por la competencia desigual. Pues sí, hay muchos factores para dejar abiertos algunos lugares, otros no. Yo lo que digo es que no entiendo el criterio claro de algunos, de otros entiendo muy bien por qué se toman las decisiones, pero de algunos negocios, de algunos giros, la verdad no entiendo exactamente por qué se deciden unas y otras no. Creo que Jalisco ha tenido una buena reacción a la pandemia y bueno, hay que seguir apretando para que tal vez ahorita tengamos que sufrir los efectos económicos del coronavirus, pero evitar que sean prolongados y que golpeen a nuestra economía de forma tan certera que no podamos levantarnos en mucho tiempo. Hola Enrique, el listado es una burla en una empresa a la cual no diré su nombre, pero está en Mariano Otero. Siguen trabajando y se dedican a la fabricación de DVDs y Blu-rays. Ni siquiera han mandado a grupos de riesgo a sus casas. Solo se han limitado al gel antibacterial. Nos dicen, Enrique, buenos días. Ayúdanos a hacer presión al gobierno desde tu tribuna. Terminé mi trámite para el apoyo que ofreció Enrique Alfaro y ya pasó una semana desde la entrevista y no hemos obtenido ninguna respuesta. Nos vemos obligados a seguirnos exponiéndonos en la calle para buscar el sustento diario. Gracias por tu comentario. Vamos a seguir todos los días hablando de este tema aquí. Lo que me dicen es que ya están saliendo los apoyos, que muchas veces los correos de confirmación no están llegando por la saturación de la página, pero que los apoyos se empiezan a dispersar. Son 80,000. Esperemos que nos mantengas comunicado y nos puedas decir si se está cumpliendo o no. Hola, buenas tardes. Coppel y Electra son de primera necesidad. Veo varios abiertos, hasta donde sé no, que los electrodomésticos no. Veremos. Ahorita lo checamos en la lista, si son o no de primera necesidad. No deberían de ser de primera necesidad desde mi punto de vista, pero bueno, ahora sí que son los criterios que se definieron por parte del gobierno federal en esta mesa estratégica que está con los empresarios. Nos vamos. Inicia un periodo vacacional entre muchísimas comillas y con muchísimas salvedades. Hay que desconectarnos, si se puede, hay que desconectarnos en la medida de lo posible. Aquí vamos a estar en cara a cara todos los días platicando contigo, llevándote toda la información.